Bien, primer ejercicio, veamos qué nos dice. Si el periodo de un disco que gira con MCU, es decir, movimiento circular uniforme, es 2 segundos, calcula la rapidez angular. Bien, a ver, nos dicen un disco, ¿no? Yo voy a dibujar más o menos un disco así. ¿Está bien? Un disco aquí. Bien, y lo que me interesa es que yo voy a coger una pequeña partícula de la periferia, es decir, aquí del perímetro exterior, aquí. Esta partícula me interesa, ¿eh? Porque esta me va a ayudar a describir el movimiento circular que hay ahí, ¿verdad? ¿Cierto? Me va a ayudar a entenderlo. Porque yo no voy a tomar todo esto, ¿no? Esto no me interesa esto. O sea, me interesa esa pequeña partícula, ¿no?, con la que voy a trabajar. Bien, pues dibujámoslo un poco más chévere. A ver, veamos. Así, algo así. Yo tengo aquí esta partícula. ¿Está bien? Aquí está el centro del disco, más o menos por ahí. Bien, ya está. Tiene cierta velocidad, por ejemplo. ¿Saben qué me dice? Si el periodo. ¿El periodo cuánto es? 2 segundos. Ya habíamos visto esto, ¿no? ¿Qué significa el periodo? Ya. Que en 2 segundos demora a dar una vuelta, ¿no? En 2 segundos demora a dar una vuelta. ¿Cierto? ¿Qué dice? Calcula la velocidad, o no, la rapidez angular. Ya nos piden el módulo de la velocidad angular, ¿verdad? Lo cual es lo mismo, ¿no? Velocidad angular, ¿qué era? Igual a qué, ¿recuerdas? A ver, ¿recuerdas? Una manera de calcular cómo era. 2pi sobre quién? Sobre el periodo, pues sobre el periodo. Recuerda eso. Una forma más conocida quizá era, pues velocidad, no. Está aquí, ¿no? A ver, ¿recuerdas este de aquí? A ver, veamos. Este de aquí justamente donde aparece también la velocidad tangencial. Velocidad tangencial es velocidad por el radio. ¿Está bien? Sí, velocidad angular por el radio. ¿Está bien? Pues bien. Eh, entonces yo tengo el periodo que es 2 segundos. Entonces reemplazo, ¿verdad? 2pi sobre el periodo. ¿Cuánto es? 2 segundos. Entonces simplifico pi y debajo queda la unidad, ¿verdad? Debajo queda la unidad. ¿Cierto? ¿Y esto en qué unidad está? En radianes por segundo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que en cada segundo barre un ángulo teta de pi radianes. ¿Está bien? Cada segundo equivale o barre un ángulo teta de pi radianes. ¿Bien? Listo, a ver, veamos el siguiente problema. Ya bien, siguiente ejercicio. Mira, nos dice, si un disco gira con una frecuencia de 45 RPM. Ahorita vamos a explicar eso de RPM. Calcule la rapidez angular, mira. Rapidez angular. ¿Cómo se calcula la rapidez angular? Una manera, rapidez angular era 2pi por la frecuencia, ¿verdad? O 2pi por el periodo, ¿cierto? Por el periodo. Ya, pero nosotros tenemos ya 2pi es constante. Está bien, podemos encontrar bien el periodo y si tenemos el periodo, pues podemos expresarlo como la frecuencia, ¿no? Porque era la inversa nomás. Bien, entonces tenemos que hallar eso. Entonces nos basamos en el dato que nos dan, pues. ¿Qué nos dicen, mira? Gira con 45 revoluciones por minuto. Eso es lo que significa RPM. 45 revoluciones por minuto. Entonces, si gira como con 45 revoluciones por minuto, ¿cómo entendemos esto? Que por cada minuto hace 45 revoluciones, ¿no? ¿Y qué es una revolución? No sé si te había dicho que una revolución es simplemente dar una vuelta completa, ¿cierto? Darle vuelta completa. No sé si se habrá escuchado en términos políticos cuando dicen vamos a hacer una revolución. Pues entiendo eso como darle un giro, ¿no? Darle una vuelta completa. Algo que se venía presentando, cambiarlo totalmente. ¿Está bien? Eso se lo conoce como revolución, dar una vuelta entera, una vuelta completa. ¿Está bien? Listo. Como es una vuelta completa, pues podemos decir que da 45 revoluciones, así ya tú lo completas, por cada, ¿cuánto? Por cada minuto, ¿no? M de minuto. Ya, pero este minuto, si yo lo quiero poner en segundos, ¿cuánto equivale un minuto en segundos? 60, ¿verdad? 60 segundos. Ya. 60 segundos equivale. 60 segundos. ¿Está bien? 60 segundos. Listo. 60 segundos.
Bien, entonces yo puedo decir lo siguiente, mira. Da 45 revoluciones por 60 segundos. Bien, ahora yo simplifico esto. A ver, simplifico. Por cada 60 segundos da ¿cuánto? 45 revoluciones. Entonces por cada minuto da 45 revoluciones o 45 vueltas o 45 ciclos. ¿Está bien? Entonces aquí si yo saco quinceava me quedaría 3 cuartos, ¿cierto? 3 cuartos. 3 revoluciones por segundo, ¿no? Entonces, si yo sigo observando bien esto, ¿qué podría ser esto, lo que estoy presentándote? Que da 3 revoluciones, o 3 cuartos de revolución, mejor dicho. 3 cuartos de revolución, todo esto, 3 cuartos de revolución. ¿En cuánto tiempo? En cada segundo, ¿está bien? Da 3 cuartos de revolución. ¿En cuánto tiempo? En cada segundo. ¿Se ven? 3 cuartos de revolución. A una vuelta tú encuentras sus 3 cuartos, ¿está bien? ¿Está bien? Y esa vuelta, bueno, ese tiempo que demora, ¿cuánto es? Un segundo. ¿Está bien? A una vuelta completa tú hallas sus 3 cuartos, ¿bien? Los 3 cuartos partes de esa revolución, y es lo que logra girarse, ¿cierto? Una determinada partícula. ¿Y en cuánto tiempo? En un segundo. ¿Y a qué te hace recordar esto? ¿Esto qué sería? A la frecuencia, ¿verdad? Por cada segundo da 3 cuartos de revolución o 3 cuartos de vuelta, ¿cierto? Por cada segundo da 3 cuartos de revolución o 3 cuartos de vuelta, ¿cierto? Por cada segundo da 3 cuartos de vuelta o de revolución o ciclo por cada segundo. 3 cuartos de revolución da por cada segundo. En cada segundo da 3 cuartos de revolución por cada segundo, recuerda eso. Esa sería la frecuencia entonces. Ya, entonces yo tengo la frecuencia, ya puedo hallar la velocidad angular, ¿no? ¿Cierto? Las unidades de esta frecuencia en qué era? En Hertz, ¿verdad? Hertz. Entonces, velocidad angular, aquí era igual a pi o 2pi, ¿cierto? 2pi. A ver, 2pi por la frecuencia, ¿verdad? ¿Y cuánto era la frecuencia? La frecuencia era 3 cuartos, ¿cierto? 3 cuartos. 3 cuartos, ¿cierto? Entonces reemplazo aquí 3 cuartos por 3 cuartos, ¿cierto? Ahí saco mitad, mitad, ya. 3pi medios, ¿cierto? Esto es las unidades, recuerda, ¿no? Radianes por cada segundo. La velocidad angular es 3 pi medios radianes por cada segundo. Entonces esa partícula barre 3 pi medios radianes por cada segundo, ¿cierto? 3 pi medios radianes por cada segundo. 3 pi medios radianes, el ángulo barrido por cada segundo. ¿Está bien? Listo, pasemos al siguiente ejercicio. Ya mira, el siguiente ejercicio, mira, nos dice: si un disco gira constantemente con 7 pi radianes por cada segundo, ¿cierto? Durante 10 segundos, calcula el número de vueltas que genera en ese tiempo. Ya mira, nos dice: si un disco gira constantemente con 7 pi radianes por cada segundo, ¿no? Durante 10 segundos, calcula el número de vueltas que genera en ese tiempo. Ya, si nos dice 7 pi radianes por cada segundo, ¿qué significaba eso? ¿A qué hace referencia? A la velocidad a la velocidad angular, ¿verdad? Ya nos dice 7 pi radianes por cada segundo, ¿verdad? Por cada segundo, ¿cierto? En cada segundo, el ángulo que barre, ¿cuánto es? 7 pi radianes, ¿cierto? 7 pi radianes. Ese es por cada segundo, pero dice que esto lo hace durante 10 segundos, ¿cierto? Durante 10 segundos. Ya, a mí no me interesa el segundo, a mí me interesan los 10 segundos que tarda este movimiento, ¿cierto? Que genera, ¿no? Este cuerpo, que sería la velocidad angular, ¿verdad? Entonces, si en un segundo da 7 pi radianes, si yo en 10 segundos, ¿cuánto demoraría? Bueno, ¿cuánto barrería? Yo podría hacer esto, ¿no? Abajo multiplico por 10, ¿cierto? Vamos con el otro color. Por 10, aquí por 10, por 10, y arriba por 10, ¿no? Para no alterar. Entonces sería 7 pi por 10, pues 70 pi, ¿verdad? 70 pi. Radianes, radianes. Y abajo, sería 10 segundos. Ya, y ahora lo puedo interpretar esto así, ¿no? En 10 segundos da 70 pi radianes el ángulo que barre.
En 10 segundos el ángulo barra es 70 pi radianes, ¿cierto? Ya, en 10 segundos el ángulo que barre ese cuerpo o esa partícula es 70 pi radianes, ¿cierto? Ya, esta es la velocidad angular, ¿eh? Me ha servido como referencia para saber en 10 segundos cuánto es el ángulo que barre, ¿cierto? Ahora, una forma práctica de calcular el número de vueltas es esto, ¿ya? N, número de vueltas, es igual igual a ¿quién era? Igual a ver, aquí lo tengo anotado, ya. Al ángulo barrido, bien, al ángulo barrido entre 2pi. Si yo tengo el ángulo barrido en determinado tiempo, lo divido entre 2pi, pues ahí estoy teniendo que la cantidad de vueltas. A ver, veamos. ¿Cuánto he barrido? 70pi, ¿cierto? 70pi. Y lo divido entre 2pi. Entonces, ¿cuántas vueltas habré dado? A ver, pi con pi se van. 70 entre 2, 35 vueltas he dado, ¿ya? Esta es una fórmula práctica, ¿bien? Recuerda, si yo quiero el número de vueltas, divido el ángulo barrido entre 2pi. ¿Está bien? Ángulo barrido entre 2pi. ¿Y cuántas vueltas he dado? Pues 35 vueltas. Bien, listo. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Bien, ¿qué nos dice este ejercicio? Mira, si una rueda que gira con 120 revoluciones por minuto, MCU, ¿cierto? Claro. Calcule el ángulo barrido en el centro en 50 segundos. Allá te pide simplemente cuánto ha barrido el ángulo en 50 segundos. Ahora yo tengo las revoluciones por minuto, ¿no? ¿Cuántos son? 120, ¿cierto? ¿Eso qué era? ¿Te acuerdas? La frecuencia, ¿verdad? ¿Cómo lo expresaba? 120 revoluciones por minuto, ¿no? Un minuto, ¿cuánto valía? 60 segundos. O cuánto equivalía, mejor dicho, ¿no? Simplifico, pues me da, a ver, 2 segundos, ¿verdad? 2 aquí, 1 sobre segundos. ¿Te acuerdas, no? Las unidades, y eso se conocía como hertz, ¿cierto? Como hertz. A ver, vamos a poner a lo mejor 2 hertz. ¿Cómo se interpretaba esos hertz? Que por cada segundo da 2 vueltas. Por cada segundo da 2 vueltas. Por cada segundo da 2 vueltas. Recuerda, por cada segundo da 2 vueltas. A ver, si por cada segundo da 2 vueltas, nos dice calcula el ángulo barrido en 50 segundos. Ya, si por cada segundo da 2 vueltas, en 50 segundos, ¿cuántas vueltas dará? Ahí tengo esto, ¿no? Por cada segundo da 2 vueltas. Yo quiero abajo 50 segundos. A ver, multiplico entonces abajo por 50. Arriba sería por cuánto? Por 50 para no alterar. Y tendría, ¿cuánto? Aquí tendría 100, ¿verdad? 100 vueltas sobre 50 segundos. Ya. Y esto, la frecuencia me sirvió para poder hallar esta relación final, que es en 50 segundos cuántas vueltas ha dado, o cuántos ángulos, o claro, cuántas vueltas ha dado, ¿cierto? Entonces ha dado 100 vueltas en 50 segundos. Bien. ¿Qué nos piden? Calcule el ángulo barrido. Mira, el ángulo barrido. A ver, vamos a borrar esto. El ángulo barrido, a ver, el ángulo barrido. ¿Cómo podríamos calcular el ángulo barrido? Primero recordar esto, mira. ¿Te acuerdas esto? ¿Cómo se calculaba la velocidad angular? ¿Te acuerdas? Había dos formas, ¿no? Teta entre tiempo, ¿no? Teta entre tiempo. Y la otra que era 2pi, por ejemplo, por la frecuencia, ¿verdad? Por la frecuencia. ¿Qué me está pidiendo a mí? Calcule el ángulo barrido. El ángulo barrido, ¿cierto? El ángulo barrido. Claro, bien, entonces, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar esto, mira. Voy a aplicar este de aquí, ¿no? Este de aquí. Porque me relaciona que el ángulo barrido y qué más, y la frecuencia, ¿no? Que es lo que yo tengo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo? Claro. Bien, entonces hacemos lo siguiente, mira. Voy a borrar esto, ya tú sabes que la frecuencia es 2, ¿ah? Arribita lo voy a poner. La frecuencia es, ¿cuánto es 2? La frecuencia es 2. 2 Hz, ¿no? Pero ya sabes cómo se interpreta eso. 2 GZ, Hz. ¿Está bien? Ya. El ángulo barrido, mira. A partir de esto, mira. Teta sobre T, ¿a qué es igual? A 2pi por la frecuencia, ¿cierto? Por la frecuencia. Ya mira, yo quiero el teta, ¿cierto? El ángulo barrido. ¿En cuánto? En 50 segundos. Bien, en 50 segundos. Lo que hice anteriormente también es válido, pero prefiero hacer esto, mira, es más sencillo. Teta, y ese t pasa a multiplicar, ¿no? Entonces sería 2pi por la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 2, ¿verdad? Por 2, por el tiempo. ¿En cuánto tiempo yo quiero que sea eso? El ángulo barrido, ¿en cuánto tiempo?
Pues 50, ¿no? En 50 segundos. Allá, si yo multiplico todo esto, pues teta, el ángulo barrido, ¿cuánto me va a dar? Pues me va a dar, a ver, multiplica, a ver. Me va a dar 200, ¿verdad? 200 pi radianes. Ya está, 200 pi radianes. ¿Por qué uso esta equivalencia? Porque aquí me relaciona teta, que es lo que quiero, frecuencia, que es lo que tengo, y tiempo, que también es un dato, ¿verdad? ¿Cierto? Claro, por eso que lo relacioné. Por eso te dije, sé bien observadora. Listo. A ver, veamos el último ejercicio. Mira, ¿qué nos dice? Calcula la rapidez angular de la rueda 2. Si la rueda 1 gira constantemente con 2 pi radianes por segundo. Además, se sabe que la división o el cociente entre el radio de la rueda 1 entre el radio de la rueda 2 es 4. Ya mira, este problema es bastante conocido. ¿Qué nos piden? Calcular rapidez angular de una de las ruedas, ¿no? La rueda 2, ¿cierto? La rueda 2. Ya, aquí lo que tienes que saber es lo siguiente, mira, como aquí vemos una polea con una correa, bien, las poleas, ¿cierto? Las poleas, esto de aquí, si no conocías, esto era una polea, ¿cierto? Con una correa, ¿verdad? Una correa que las une, ¿cierto? Que las une. Bien, estas dos poleas pues están girando, ¿verdad? Esta en este sentido, y obviamente que está en el mismo sentido, ¿verdad? ¿Qué sentido? Sentido antihorario, ¿cierto? Sentido antihorario. ¿Y qué tienes que saber tú aquí? Como ya te había dicho, cuando yo trabaje con poleas o discos, a mí me interesa un punto de la periferia, ¿verdad? La partícula que yo escoja, la que está en el perímetro, ¿no? La periferia, como se le conoce. La que me hace más fácil la vida, ¿cierto? Claro, mira. Ahí yo te voy a preguntar, mira, si yo cojo este punto de aquí, esta partícula de aquí, aquí, y esta otra, ¿qué podría decir de estas? Mira, por ejemplo, esta velocidad 1 y velocidad sub 2. ¿Cómo son esas velocidades? A ver, te pregunto. ¿Cómo son? ¿Diferentes? No, no pueden ser diferentes. Tienen que ser necesariamente iguales, ¿ah? La velocidad de la partícula en la polea 1 y la velocidad de la partícula en la polea 2, ¿cómo tienen que ser? Pues necesariamente iguales. Iguales, ¿ah? Porque en sí esto es un sistema, no todo esto es un sistema, ¿cierto? Por ejemplo, mira, si tú estás en un auto, o por ejemplo ves un auto pasar y tiene cierta velocidad, si tú a ese auto, no sé, le amarras la parte de atrás, le amarras, no sé, alguna cadena, algo, una pita, una cometa, esa cometa, esa pita o esa cadena, al momento que el auto avanza, ¿qué velocidad va a tener? La misma que la del auto, ¿verdad? Porque ahora ya conforma un solo sistema, ¿verdad? Un solo sistema va a tener la misma velocidad. Es como cuando tú estás en el auto, ¿no? Tú y el auto tienen la misma velocidad, ¿no? Porque son parte de un sistema, ¿cierto? Claro, ves que una paloma, por ejemplo, una paloma está encima de un bus y ves que la paloma tiene una cierta velocidad y el bus tiene otra velocidad distinta a la de la paloma. Ahora, ¿qué pasa si la paloma se posa en el bus? Pues la paloma y el bus van a tener la misma velocidad, ¿no? Porque forman un mismo sistema, ¿cierto? Un mismo sistema físico también le podemos decir. ¿Saben? Entonces cumple eso, ¿ah? Para este tipo de ejercicios, la velocidad en esas partículas en cada una de las poleas es la misma. ¿Está bien? Aquí velocidad 1, velocidad 2. O sea, si yo cojo una partícula cualquiera, estas partículas en la polea 1 y la polea 2 van a ser la misma, ¿verdad? En velocidad, ¿verdad? O sea, cualquier partícula que yo escoja va a tener la misma velocidad que cualquiera de las otras partículas en estas de aquí. ¿Está bien? En la polea 2. O rueda, si quieres. Entonces se cumple esto, ¿no? Velocidad en la polea 1 o rueda es igual a velocidad en la polea 2 o rueda. Para eso yo he escogido dos partículas, ¿verdad? Puntuales. Entonces, mira, aquí yo tengo esto, ¿no? Es un cociente, ¿no? Entre el radio de la rueda 1, el radio de la rueda 2. Mira, yo necesito esto, relacionar esto con los radios. ¿Te acuerdas quién era? Y mira, y me dan una velocidad angular, ¿verdad? ¿Te acuerdas? 2 pi radianes por segundo. Ah, ya, entonces voy a usar esto, obvio, ¿no? Esto de aquí. Velocidad angular por el radio, que era igual a la velocidad lineal o tangencial, ¿cierto? Claro, pues me relaciona
todos los datos que yo tengo, pues claro, esto voy a usar, ¿cierto? Así es. Bien, a ver, ¿cómo relacionamos eso? A ver, espérate. Acá, ya, lo relacionamos así, mira. Velocidad angular 1 por el radio 1, ¿verdad? Estamos hablando de la rueda 1 o polea 1. Y esto sería, en la siguiente sería velocidad angular 2 por el radio 2, ¿verdad? Estamos hablando de la rueda 2, ¿cierto? Claro. Ya mira, aquí aparecen los radios, mira, justo, mira. Es un dato, mira. Ah, ya voy a hacer esto entonces. A ver, voy a pasar a dividir el radio sub 2. Voy a ponerlo así. R sub 1 entre R sub 2. Uy, mira, y justo es lo que aparece, ¿no? Acá velocidad angular 2 entre velocidad angular 1. ¿Cierto? ¿Y cuánto era esto? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? 4, ¿cierto? 4. Ah, voy a poner de frente 4. 4, ¿verdad? 4, es 4 eso. Bien, ¿y yo qué necesito? La rapidez angular, ¿verdad? ¿De quién? De la rueda 2. Ah, necesito él. Entonces la rueda 1, la velocidad angular de la rueda 1 lo paso a multiplicar, ¿cierto? Lo voy a escribir acá, ¿ya? Velocidad angular de la rueda 2 es igual a 4 por la velocidad angular de la rueda 1, ¿cierto? Mira, nos dicen que la rueda 1 gira ¿cuánto? Con 2 pi radianes por segundo. Ah, ya multiplicamos, pues. 12 pi radianes por segundo. 12 pi radianes por segundo. Y ya podría obtener la velocidad angular, ¿verdad? La velocidad angular. ¿Cuánto sería 4 por 12 pi? Pues 48, ¿cierto? 48 pi radianes por segundo. La velocidad angular sería 48 pi radianes, ¿cierto? Radianes, ¿ah? Por segundo. Ahí está, 48 pi radianes por segundo. Y esta es la respuesta, ¿verdad? Esa es la respuesta. Está bien, radianes. Ay, ojalá se pueda entender. Radianes por segundo. ¿Se entendió? Yo espero que sí. Bueno chicos, eso sería todo. Nos vemos. Cuídense, no pierdan el tiempo. Chao.